Bienvenidos a Religión Descifrada. El libro de Apocalipsis, código para el pasado o profecía para el futuro. Introducción, el final enigmático. Durante más de 2 milenios, ha cautivado, aterrorizado y confundido completamente a los lectores. Habla de un dragón de 7 cabezas, una bestia con el número 666, una ramera montada en una bestia escarlata, un lago de fuego, un cielo nuevo y una tierra nueva. Promete triunfo para los fieles y horrores inimaginables para sus perseguidores. Es el libro del Apocalipsis, el último y enigmático libro de la Biblia cristiana. Para algunos, es una hoja de ruta precisa hacia el fin de los tiempos, que predice al anticristo, el rapto y la batalla final de Armagedón. Para otros, es un mensaje codificado sobre la persecución en la antigua Roma, un mensaje de esperanza y resistencia para los primeros cristianos. Entonces, ¿qué es realmente el Apocalipsis? ¿Quién lo escribió y dónde lo escribió? ¿Y cómo podemos empezar a interpretar sus aterradoras visiones y su lenguaje simbólico? ¿Es un plan para los acontecimientos venideros o una profunda reflexión sobre el pasado? Desempaquemos los misterios del libro del Apocalipsis. Parte 1. Autor, fecha y contexto, Juan en Patmos. El libro del Apocalipsis afirma haber sido escrito por Juan, quien estaba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Visión tradicional. Muchas tradiciones sostienen que este Juan es Juan el Apóstol, uno de los 12 discípulos originales de Jesús. Visión académica. La mayoría de los eruditos modernos creen que fue escrito por un Juan diferente, un profeta o visionario de Asia Menor, posiblemente un líder de las primeras comunidades cristianas, pero probablemente no el apóstol Juan o el autor del Evangelio de Juan, debido a diferencias significativas en el estilo griego y el énfasis teológico. Fecha de composición. La mayoría de los estudiosos sitúan el Apocalipsis a finales del siglo I después de Cristo, concretamente alrededor del 95 al 96 DC, durante el reinado del emperador romano Domiciano. Este contexto es crucial. Persecución romana. Domiciano era conocido por exigir ser venerado como emperador divino y por perseguir a los cristianos que se negaban a participar en el culto imperial. Los cristianos se enfrentaron a una inmensa presión, prisión y martirio. Público. Juan estaba escribiendo a 7 iglesias específicas en Asia Menor, la actual Turquía, comunidades que estaban sufriendo bajo la opresión romana. Parte 2. Literatura apocalíptica, un género de resistencia. El Apocalipsis pertenece a un género literario específico llamado literatura apocalíptica. Este género era común en el judaísmo y el cristianismo primitivo, por ejemplo, Daniel, partes de Ezequiel y Zacarías. Características principales de la literatura apocalíptica. Lenguaje simbólico. Utiliza visiones extrañas, bestias, números e imágenes crípticas. Esta era a menudo una forma de criticar regímenes opresivos, como Roma, sin nombrarlos directamente, evitando así mayor persecución. Conflicto cósmico. Retrata una gran batalla entre el bien y el mal, Dios y las fuerzas demoníacas. Revelación divina. Afirma revelar conocimientos secretos sobre el plan de Dios para la historia, a menudo mediado por ángeles. Esperanza en tiempos de intenso sufrimiento y persecución. Ofrece un mensaje de esperanza y seguridad de que Dios, en última instancia, tiene el control y traerá justicia. Entender el Apocalipsis como literatura apocalíptica es clave para interpretar sus símbolos, no siempre literalmente, sino como representaciones de fuerzas espirituales e históricas mayores. Parte 3. Código para el pasado, la visión preterista. Un enfoque interpretativo importante es la visión preterista, del latín praeter, que significa pasado. Contexto histórico. Los preteristas creen que la mayoría, o todas, de las profecías del Apocalipsis se cumplieron en el siglo I después de Cristo, específicamente en lo que respecta a la persecución de los cristianos por parte del Imperio Romano y la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Imperio Romano simbólico. La bestia, 666 a menudo se interpreta como un código numérico para el emperador Nerón César, utilizando la gematría hebrea, donde las letras corresponden a los números. Nerón fue famoso por perseguir a los cristianos.
Babilonia la Grande / la ramera de Babilonia, vista como una representación simbólica de Roma, el poder imperial opresor, ebria con la sangre de los santos. El dragón representa a Satanás, trabajando a través del Imperio Romano. Mensaje de esperanza. Para los primeros cristianos que se enfrentaban al martirio, el Apocalipsis no era un enigma confuso sobre un futuro lejano, sino un mensaje urgente de aliento: manténganse firmes. Dios ve su sufrimiento, Roma caerá y la victoria es de Cristo. Parte 4. Profecía para el futuro, la visión futurista. El enfoque interpretativo más popular hoy en día, particularmente entre muchos cristianos evangélicos y fundamentalistas, es la visión futurista. Interpretación literal. Los futuristas creen que el Apocalipsis describe eventos literales que ocurrirán al final de los tiempos, en un futuro muy cercano. Hoja de ruta del fin de los tiempos. El Anticristo, 666, un líder mundial literal y malvado que surgirá para engañar a la humanidad. El rapto, la creencia de que los cristianos fieles serán removidos sobrenaturalmente de la tierra antes de un periodo de inmensa tribulación. Armagedón, una batalla final literal entre el bien y el mal. Milenio, un reinado literal de 1.000 años de Cristo en la tierra. Cumplimiento continuo. Los futuristas ven los acontecimientos actuales, guerras, plagas, inestabilidad política, como señales del desarrollo de las profecías del Apocalipsis, lo que alimenta un sentido de urgencia y expectativa. Esta visión conduce a intentos constantes de identificar figuras y eventos del Apocalipsis con líderes políticos contemporáneos, avances tecnológicos o crisis globales. Parte 5. Otros puntos de vista y propósito teológico. Existen otras interpretaciones importantes. Visión historicista. Ve el Apocalipsis como un bosquejo simbólico de la historia de la Iglesia desde el siglo I hasta la Segunda Venida. Perspectiva idealista o espiritual. Interpreta el Apocalipsis como representaciones simbólicas del conflicto eterno entre el bien y el mal, en lugar de una predicción de acontecimientos históricos específicos. Se centra en las verdades espirituales. Independientemente de la interpretación, el propósito teológico central del Apocalipsis sigue siendo la soberanía de Dios. Asegure a los creyentes que Dios tiene en última instancia el control, incluso en medio del caos y la persecución. Justicia. Afirmar que Dios traerá justicia y juicio definitivo sobre el mal. Esperanza. Ofrecer una visión de un nuevo cielo y una nueva tierra, un futuro glorioso para los fieles. Conclusión. El misterio perdurable. El libro del Apocalipsis sigue siendo el texto más desafiante y convincente del cristianismo. ¿Es un mensaje en clave sobre la antigua Roma, que ofrece consuelo a los creyentes perseguidos? ¿O es un plan profético para el fin de los tiempos, que ofrece pistas para el capítulo final de la humanidad? Quizás su poder perdurable resida en su capacidad de ser ambas cosas. Un mensaje que abordó el sufrimiento del pasado y que sigue resonando con los miedos y las esperanzas del futuro. Nos obliga a enfrentar el mal, anticipar la justicia e imaginar un mundo transformado. Y ese es el complejo misterio del libro del Apocalipsis. Descifrado. Bienvenidos a Religión Descifrada. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna nueva publicación.